El atardecer sobre la Ciudad de México pintaba el cielo con tonos anaranjados mientras el Boeing 737 de Aeroméxico ascendía, atravesando nubes esponjosas. En la ventanilla, Lucerito Mijares acomodó cuidadosamente su pequeña mochila bajo el asiento frente a ella y, con un suspiro, apoyó la cabeza contra el cristal. Desde allí, observaba cómo la vasta mancha urbana se transformaba en un entramado de luces diminutas, como si viera un mapa iluminado desde el aire. A su lado, su madre, Lucero Hogaza León, revisaba con discreción los últimos mensajes en su teléfono antes de activarlo en modo avión. El vuelo AM614 con destino a Monterrey iba prácticamente lleno. Aunque viajaban en la sección de primera clase, madre e hija habían elegido vestir de manera sencilla. Ropa cómoda, maquillaje mínimo y un aire relajado que contrastaba con el glamour que solían proyectar en escenarios y eventos. Lucerito, con apenas 19 años, había conquistado al público mexicano no solo por ser hija de dos grandes artistas, Lucero y Manuel Mijares, sino por el brillo propio que empezaba a desprender su talento. ¿Un poco nerviosa por mañana?, preguntó Lucero en voz baja, guardando finalmente su teléfono. La joven negó con la cabeza y le regaló una sonrisa que iluminaba su rostro, ese mismo gesto que siempre lograba conmover a su madre. Desde que era niña, Lucerito había demostrado una fuerza interior y autenticidad poco comunes. Crecer bajo los reflectores no había cambiado su esencia. Conservaba una forma de ser genuina y sin artificios, algo raro en el ambiente del espectáculo. La aeronave alcanzó los 35.000 pies y el capitán apagó la señal de cinturones. Algunos pasajeros comenzaron a estirarse o caminar por el pasillo mientras la tripulación se preparaba para el servicio a bordo. Lucero aprovechó para cerrar los ojos unos segundos. Los últimos meses habían sido agotadores. Grabaciones para una nueva telenovela, presentaciones y la planeación de esta breve gira junto a su hija. El torbellino de las redes sociales, la exposición constante y la crítica implacable habían dejado huella en ambas. Sin embargo, Lucero había aprendido a no dejarse arrastrar por el ruido. Solía repetirle a su hija: «Tú eres la única que sabe quién eres de verdad. Lo demás es solo bulla». Por el pasillo, un carrito comenzó a avanzar. Lo empujaba Lorena Campos, sobrecargo de 42 años, con un gesto más tenso de lo habitual. Llevaba 18 años trabajando para Aeroméxico, pero algo en su semblante delataba que aquel no era un día común. Sus colegas lo habían notado desde la reunión previa al despegue, aunque ninguno se atrevió a preguntar. Lorena siempre había sido reservada con sus asuntos. «¿Qué desea tomar?», preguntó sin mirar al pasajero de la primera fila, un ejecutivo trajeado. Cuando llegó frente a Lucerito, la joven estaba absorta en el paisaje de nubes. «Disculpe, ¿me podría traer un jugo de manzana, por favor?», pidió con amabilidad. Lorena la miró apenas un segundo, sin reconocerla, y respondió seca: «Solo tenemos de naranja o de tomate». El carrito, sin embargo, mostraba varias botellitas de jugo de manzana en la parte inferior. «Pero ahí veo que», comenzó a decir Lucerito, señalando las botellas. «Le dije que solo hay naranja o tomate», interrumpió la sobrecargo con un tono cortante que llamó la atención de algunos pasajeros cercanos. «¿Va a querer alguno o no?». Confundida, la joven bajó la mirada. «Naranja está bien, gracias», respondió casi en un susurro. Lucero, que había observado toda la escena, sintió el impulso de intervenir, pero se contuvo. Algo en la expresión de la sobrecargo le sugirió que su brusquedad escondía algo más que simple mal humor. Lorena sirvió el jugo con manos temblorosas, derramando unas gotas sobre la bandeja sin disculparse, y siguió adelante. Lucerito tomó una servilleta y secó con cuidado el líquido derramado, intentando que su madre no notara la incomodidad que le había provocado la situación. «Está bien, mamá, no es nada», murmuró con una sonrisa suave, aunque sus ojos revelaban que aquel momento la había afectado más de lo que admitía. Lucero conocía demasiado bien a su hija para dejarse engañar. Detrás de esa calma aparente, había un eco de tristeza. Lucerito era especialmente sensible a la energía de las personas. Esa cualidad le permitía conectar de forma genuina con el público cuando cantaba, pero también la volvía vulnerable ante gestos o palabras cargadas de negatividad. El vuelo transcurrió sin sobresaltos durante media hora. Lucerito, con sus audífonos puestos, repasaba partituras para el concierto del día siguiente. Lucero, en cambio, seguía observando a la sobrecargo, que ahora atendía a la clase turista. Había algo en la rigidez de sus hombros y en su mirada lejana que delataba un peso invisible. Cuando Lorena regresó a recoger las bandejas, Lucero notó que evitaba conscientemente mirar a su hija. No parecía desprecio, sino vergüenza.
Era como si se hubiera dado cuenta de que su comportamiento anterior había sido inadecuado, pero no supiera cómo enmendarlo. Disculpe, llamó Lucero mientras le entregaba su bandeja. ¿Podría traerme un vaso con hielo, por favor? Lorena asintió sin levantar la vista y volvió unos minutos después con lo solicitado. Al hacerlo, sus manos temblaban visiblemente. Gracias, dijo Lucero, buscando su mirada. ¿Se encuentra bien? La pregunta, formulada con auténtico interés, pareció tomar por sorpresa a la sobrecargo. Por un instante, sus ojos se encontraron, y Lucero pudo ver que detrás de la fachada profesional se escondía algo mucho más profundo que el simple estrés de un vuelo. Estoy bien, gracias, contestó Lorena mecánicamente, antes de continuar su labor. Pero Lucero ya había reconocido esa sombra en la mirada. No era cansancio común, sino el reflejo del dolor que había visto en otras personas a lo largo de su vida. El altavoz anunció el inicio del descenso hacia Monterrey en 15 minutos. Lucerito guardó sus partituras y se quitó los audífonos. ¿Todo bien?, preguntó al notar a su madre pensativa. Sí, mi amor, respondió Lucero, apretándole la mano con suavidad. Solo pensaba en algo. El avión atravesó nubes densas que presagiaban lluvia. La turbulencia hizo que algunos pasajeros se aferraran a sus asientos. En una de esas sacudidas, Lorena, que revisaba cinturones en la parte delantera, perdió el equilibrio y casi cayó sobre un pasajero. En el proceso, de su bolsillo se deslizó una pequeña fotografía, que cayó al pasillo. Lucerito, que había visto todo, se inclinó rápidamente para recogerla. En la imagen aparecía Lorena, sonriendo junto a un niño de unos 8 años, en lo que parecía una habitación de hospital. El pequeño llevaba un pañuelo colorido cubriéndole la cabeza, señal evidente de un tratamiento oncológico. «Se le cayó esto», dijo la joven, devolviéndole la foto. Lorena se puso pálida. Con un movimiento rápido, casi arrebató la imagen y la guardó de inmediato, sin agradecer. En su rostro se dibujó una mezcla de pánico y vulnerabilidad que desapareció tan pronto como surgió. Lucerito volvió a su asiento sin decir nada, pero Lucero había visto todo y comenzaba a unir piezas. El aterrizaje fue sorprendentemente suave pese al mal clima. Afuera, la lluvia golpeaba los ventanales de la terminal mientras los pasajeros se apresuraban a recoger su equipaje, ignorando la señal que indicaba permanecer sentados. «Podemos esperar a que bajen todos», sugirió Lucero. Lucerito asintió. Sabía que esa era su estrategia habitual para evitar tumultos y peticiones de fotos en espacios reducidos. Cuando casi todos habían descendido, Lucero se levantó y, para sorpresa de su hija, se dirigió directamente hacia Lorena, que ordenaba objetos en la galey delantera. «¿Puedo hablar con usted un momento?», preguntó Lucero con un tono firme pero amable. Lorena levantó la vista y, al reconocer por fin a la cantante, su rostro perdió algo de color. «Sé que está ocupada, pero solo serán unos minutos», insistió Lucero. La sobrecargo asintió con lentitud y, con un gesto, pidió a una compañera que la cubriera. Ambas se apartaron hacia el área de la cocina, que ya estaba vacía. «Si esto es por cómo traté a su hija, quiero disculparme», comenzó Lorena en voz muy baja. «No la reconocí en ese momento, pero de todas formas no debí». «No estoy aquí para reclamar nada», interrumpió Lucero suavemente. «Mi hija está bien, pero tú no lo estás, ¿verdad?». La pregunta, directa y cargada de empatía, pareció derribar las defensas de Lorena. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas desde hacía quién sabe cuánto tiempo. «Yo», intentó hablar, pero la voz se le quebró. «Vi la fotografía», continuó Lucero con cuidado. «No quiero entrometerme, pero si hay algo en lo que pueda ayudar». Aquella sinceridad terminó de romper el muro que Lorena había construido. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas. «Mi hijo tiene leucemia», confesó finalmente, con un hilo de voz. «Había entrado en remisión y creímos que todo iba bien, pero hace 3 días nos dijeron que volvió, más agresiva. El seguro no cubre todos los tratamientos. Hipotequé mi casa para pagar la primera ronda y estoy a punto de perderla». Lucero escuchó en silencio, sintiendo el peso de cada palabra. No era ajena a historias así. En su carrera había conocido casos desgarradores y siempre había intentado ayudar, pero el sufrimiento de un niño y la desesperación de una madre tocaban fibras muy profundas en ella. «¿Cómo se llama tu hijo?», preguntó con suavidad. «Daniel», respondió Lorena, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Tiene 8 años». «Daniel», repitió Lucero, como si quisiera grabar ese nombre en su memoria. «¿En qué hospital está?». «En el hospital universitario», contestó, sorprendida por la pregunta. «Pero no quiero que piense que le cuento esto para».
No pienses eso ni un segundo, la interrumpió Lucero, con firmeza. A veces la vida cruza caminos por razones que no entendemos al principio. Sacó una pequeña libreta de su bolso, escribió rápidamente algo y arrancó la hoja. Este es mi número personal. Solo lo tienen mis familiares y algunos amigos. Quiero que me mantengas informada sobre Daniel y sobre ti. Lorena tomó el papel con incredulidad. Había oído hablar de la amabilidad de Lucero, pero vivirla así, después de haber tratado mal a su hija, le parecía irreal. No sé qué decir, murmuró. No tienes que decir nada ahora, replicó Lucero. Solo prométeme que me llamarás si necesitas algo, lo que sea, y que te perdonarás por momentos como el de hoy. Todos cargamos batallas invisibles. En ese momento, Lucerito apareció en el umbral con una mezcla de curiosidad y preocupación. Mamá, el chofer ya está esperando, avisó. Ya vamos, cariño, respondió Lucero. Antes de irse, apoyó una mano en el hombro de Lorena y susurró. Todo va a estar bien, de una manera u otra. La sobrecargo las vio alejarse por el pasillo vacío. Sus manos aún temblaban, pero por primera vez en días sintió que podía respirar. Algo en la mirada de Lucero le hizo creer que tal vez esas palabras no eran solo consuelo, sino una promesa. Lucero y Lucerito caminaron por la terminal bajo la lluvia que golpeaba los ventanales. Algunos pasajeros las reconocieron, pero ellas avanzaron con paso tranquilo, sin detenerse. ¿Qué pasó ahí atrás?, preguntó Lucerito cuando ya casi llegaban a la salida. Te lo contaré en el camino al hotel, respondió su madre con una mirada cargada de ternura. Pero antes necesito hacer una llamada. El chofer, un hombre de mediana edad con años de experiencia transportando artistas, las esperaba junto a una camioneta negra. Les abrió la puerta trasera y arrancó en silencio por la avenida Constitución. En el asiento trasero, Lucero marcó un número en su teléfono. Sí, Ricardo, sé que es tarde, dijo en voz baja pero firme. No puede esperar hasta mañana. Ricardo Pérez, su abogado y amigo de confianza durante casi 20 años, conocía a fondo la familia Hogaza Mijares. Lucerito, mientras tanto, miraba por la ventana empañada, aunque su mente estaba centrada en esa expresión que tantas veces había visto en su madre. Determinación absoluta. Necesito que contactes al hospital universitario mañana temprano, continuó Lucero. Específicamente, al área de oncología pediátrica. Averigua todo sobre sus programas para leucemia infantil. La Fundación Lucero por los Niños había nacido 8 años atrás, después de una visita a un hospital infantil en Michoacán que la marcó profundamente. Desde entonces, había ayudado a decenas de familias con niños enfermos, no solo con recursos económicos, sino también con apoyo psicológico y legal. Gracias, Ricardo, sabía que podía contar contigo, concluyó antes de colgar. Guardó el teléfono y se encontró con la mirada inquisitiva de Lucerito. ¿Me vas a contar lo que pasó con la sobrecargo?, preguntó la joven. La señorita Lorena atraviesa una situación muy dura, explicó Lucero. Su hijo de 8 años tiene leucemia. Hace poco le informaron que la enfermedad regresó después de una remisión. Está a punto de perder su casa porque la hipotecó para pagar tratamientos. Lucerito sintió un escalofrío. De pronto, el episodio del jugo le pareció insignificante. Por eso estaba así, murmuró, casi para sí misma. Exacto, confirmó Lucero. Y vamos a ayudar. Primero, aseguraremos que Daniel reciba el tratamiento que necesita. Ricardo se ocupará de la parte legal. Mañana hablaré con el director de la fundación. Quiero ir contigo al hospital, dijo Lucerito con convicción. Si hay tiempo antes del ensayo, iremos juntas. La camioneta se detuvo en la entrada del Hotel MS Millennium. Afuera, bajo la lluvia, un pequeño grupo de fans sostenía paraguas y carteles. El vehículo entró directo al estacionamiento subterráneo. En la suite, mientras el botones dejaba el equipaje, Lucero se acercó a la ventana. La ciudad se extendía frente a ella, con las montañas ocultas por la lluvia. ¿Pedimos algo de cenar?, preguntó. No tengo hambre, pero tú deberías comer algo, respondió Lucerito. Lucero encendió su laptop y comenzó a buscar información sobre el hospital universitario y sus programas oncológicos. La información confirmaba lo que ya sospechaba. Era uno de los mejores hospitales públicos del país, pero con recursos insuficientes para la alta demanda. Lucerito se sentó a su lado, observando en silencio. Después de unos minutos, habló. ¿Recuerdas que te pregunté qué quería para mi cumpleaños? Claro, tu número 20 es pronto, pero aún no me has dicho qué. Ya lo decidí. Mi regalo, quiero que sea para Daniel.
Un nudo se formó en la garganta de Lucero. ¿Estás segura? Completamente. Yo tengo todo lo que necesito, él no. Lucero la abrazó con fuerza, sintiendo orgullo y nostalgia. Mientras su hija dormía más tarde, ella seguía despierta, delineando un plan. Sabía que el sistema tenía obstáculos, pero también que su posición podía abrir puertas que para otros permanecían cerradas. El despertador sonó a las 8 de la mañana. El día prometía ser intenso. Visitar el hospital, reunirse con el equipo técnico del auditorio, ensayo general, entrevistas con medios y, al final, el concierto. Mientras Lucerito se duchaba, Lucero marcó un número que llevaba en mente desde la noche anterior. Conocía al doctor Eduardo Sánchez, director del hospital universitario, desde un evento benéfico de años atrás. «Buenos días, doctor Sánchez», saludó cuando él contestó. «Soy Lucero Ogaza, lamento llamarlo tan temprano». «Lucero, qué sorpresa. Ninguna molestia. ¿En qué puedo ayudarte?» «Estoy en Monterrey y necesito reunirme con usted hoy mismo, si es posible. Es sobre un paciente de oncología pediátrica, Daniel. Su madre es sobrecargo en Aeroméxico. Por supuesto, puedo recibirte a las 10 en mi oficina. Investigaré el caso antes de que llegues». «Perfecto. Y doctor, me gustaría que esta visita sea completamente discreta». Entendido. «Usa la entrada de personal y te recibiré personalmente a las 9:30. La misma camioneta del día anterior las recogió en el estacionamiento del hotel. El hospital estaba a unos 20 minutos de distancia. Durante el trayecto, Lucero puso a su hija al tanto de lo que podían esperar. «Daniel está en una etapa crítica», explicó basándose en la información que el médico le había enviado por mensaje. «Necesita un trasplante de médula ósea urgente, pero el seguro de su madre no cubre el procedimiento completo». Llegaron por una entrada lateral, lejos de miradas curiosas. Tal como había prometido, el doctor Sánchez las esperaba, acompañado de una asistente que se mantuvo a cierta distancia. «Bienvenidas, Lucero, Lucerito», saludó con tono profesional. «Síganme, por favor. He revisado el expediente del pequeño Daniel. La situación es delicada y el tiempo es crucial». «¿Cuáles son sus opciones reales?», preguntó Lucero sin rodeos. «Sin un trasplante de médula compatible, sus probabilidades son muy bajas. Hemos iniciado la búsqueda en el Banco Nacional de Donantes, pero aún no hay coincidencias óptimas. Doctor, quiero ser clara, mi intención es ayudar a esta familia, no como figura pública que hace caridad, sino como una persona que puede y quiere marcar la diferencia», afirmó Lucero. «Lo entiendo y lo aprecio. Lamentablemente, casos como el de Daniel son más comunes de lo que quisiéramos». «¿Podríamos verlo?», intervino de pronto Lucerito. El médico asintió y las condujo por pasillos impecables hacia la sección de oncología pediátrica. Los murales coloridos intentaban suavizar el ambiente, pero no podían ocultar la gravedad que se respiraba. Se detuvieron ante una puerta con el nombre Daniel Campos escrito en una pizarra adornada con dibujos. «Está solo por el momento», explicó el doctor. «Su madre debe estar volando. Generalmente lo acompaña su abuela, pero hoy tuvo que ir a casa a descansar». Antes de entrar, les entregó batas, guantes y cubrebocas, advirtiendo que el sistema inmunológico de Daniel estaba debilitado por la quimioterapia. Dentro, la habitación era pequeña pero acogedora. Las paredes mostraban dibujos hechos por Daniel y otros niños. En la cama, conectado a monitores y con una vía intravenosa, el niño miraba dibujos animados. Al notar su presencia, giró la cabeza con curiosidad. «Hola, Daniel. Lo saludo el Dr. Sánchez. Te presento a unas amigas que querían conocerte». El niño abrió mucho los ojos al reconocer a Lucero. «¿Eres la señora que canta? Mi mamá tiene todas tus canciones en su teléfono». Lucero se acercó sonriendo. «Sí, soy la que canta. Y ella es mi hija, Lucerito». «¿También cantas?», preguntó él, más como afirmación que como duda. «Así es», respondió la joven acercándose. «¿Te gusta la música?». Daniel asintió con entusiasmo. «Tocaba la batería, antes de esto». «¿Y el doctor te ha dicho si podrás volver a tocar?», preguntó Lucerito con interés genuino. «Sí», respondió Daniel, señalando con la cabeza los equipos médicos que lo rodeaban. «Me dijo que cuando mejore podré tocar otra vez». «Por supuesto que sí», intervino el doctor Sánchez con una sonrisa, aunque en su mirada se notaba la preocupación. «Serás el mejor baterista de Monterrey». La conversación fluyó con naturalidad. Daniel les mostró algunos de sus dibujos y les contó sobre sus amigos en el hospital,
las materias que más le gustaban de la escuela y cómo soñaba con ver ballenas algún día. Nunca he visto una de verdad, solo en la tele, confesó. Lucero intercambió una mirada con su hija. Ese pequeño deseo se grabó en ambas de inmediato. Ha sido un gusto conocerte, Daniel, dijo Lucero finalmente. Eres un niño muy especial y valiente. ¿Van a volver?, preguntó él con una mezcla de esperanza y duda. Claro que sí, aseguró Lucerito sin titubear. Te lo prometo. De regreso a la oficina del doctor, Lucero tomó asiento y respiró hondo antes de hablar. Quiero cubrir todos los gastos del tratamiento de Daniel. El trasplante, la recuperación, todo, anunció. Y también quiero asegurarme de que su madre no pierda la casa. Mi abogado se pondrá en contacto con usted para coordinarlo. El doctor Sánchez asintió con seriedad. Es un gesto extraordinario. Puede marcar la diferencia en su vida. También quiero que busquen el mejor donante posible, añadió Lucero. No importa dónde esté ni cuánto cueste traerlo. Haré lo que sea necesario. Lo prometo, respondió el médico. Pero incluso con todos los recursos, el tiempo sigue siendo nuestro mayor enemigo. El resto del día pasó entre reuniones y ensayos, pero Lucero y Lucerito no podían apartar de su mente la imagen del niño en su cama. Mientras se preparaban para el concierto, Lucero recibió un mensaje de Lorena. Mi mamá me dijo que estuvieron en el hospital con Daniel. No tengo palabras para agradecerles. Él está emocionado y dice que tiene que mejorar para ir a su próximo concierto. Lucero sonrió y mostró el mensaje a su hija. Creo que tenemos una razón extra para dar lo mejor esta noche, comentó Lucerito mientras ajustaba su vestuario. Siempre la hemos tenido, replicó Lucero, pero a veces lo olvidamos. A la mañana siguiente, la noticia de que Lucero había visitado a un niño enfermo empezó a circular en pequeños círculos. La cantante no había hecho pública la visita, pero en un hospital los secretos rara vez se guardan mucho tiempo. Mariana Torres, joven reportera de espectáculos, recibió la información de una fuente fiable. En lugar de publicar un artículo sensacionalista, decidió contactar primero al equipo de relaciones públicas de Lucero. La respuesta llegó en forma de llamada de Ricardo Pérez. Señorita Torres, lo agradecemos que nos contact antes de publicar. La señora Lucero no desea hacer comentarios sobre actividades privadas durante su estancia en Monterrey. Entiendo, respondió Mariana, aunque con cierta decepción. Pero, niega que visitó el hospital. No confirmo ni niego nada, dijo Ricardo. Solo le diré que cualquier actividad no relacionada con su gira es personal. Finalmente, Mariana optó por otro enfoque. Escribió un artículo general sobre el trabajo filantrópico de Lucero, mencionando de pasada el rumor de una posible visita a un hospital. Mientras tanto, Ricardo se reunió con el doctor Sánchez y la administración del hospital. En menos de un día, establecieron un fondo para cubrir los gastos de Daniel y comenzaron la búsqueda internacional de donantes. De forma paralela, otro abogado del equipo de Lucero contactó al banco que mantenía la hipoteca de la casa de Lorena. Tras varias rondas de negociación, lograron un acuerdo. La deuda sería liquidada en su totalidad con una condición estricta de confidencialidad sobre la identidad del benefactor. Lorena, recién llegada de un vuelo, recibió la llamada del banco esa misma tarde. Señora Campos, su hipoteca ha sido saldada en su totalidad. Su casa ya no corre riesgo de embargo, informó la ejecutiva con voz profesional. Debe haber un error, respondió Lorena, incrédula. Yo no tengo cómo pagar esa cantidad. No hay ningún error. Ha sido liquidada por un benefactor anónimo, insistió la mujer. Lorena colgó con las manos temblorosas. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras se dejaba caer en una silla. Esa tarde, mientras estaba sentada junto a la cama de Daniel en el hospital, recibió un mensaje de Lucero. ¿Cómo están tú y Daniel hoy? El doctor Sánchez me dijo que ya iniciaron la búsqueda de donantes. No te preocupes por la casa, concéntrate en estar con tu hijo. Les mando un abrazo a ambos. Mamá, ¿estás llorando?, preguntó Daniel, interrumpiendo la lectura de un cómic. No, mi cielo, solo estoy un poco emocionada, respondió, secándose las lágrimas con rapidez. ¿Es por Lucero? Ella me dijo que me iba a mejorar, y yo le creo, afirmó el niño con seguridad. Yo también le creo, hijo, contestó Lorena, abrazándolo con delicadeza. Hola Daniel. Lo saludo el Dr. Sánchez. Te presento a unas amigas que querían conocerte. El niño abrió mucho los ojos al reconocer a Lucero. Eres la señora que canta. Mi mamá tiene todas tus canciones en su teléfono. Lucero se acercó sonriendo. Sí, soy la que canta. Y ella es mi hija,
Lucerito. ¿También cantas?, preguntó él, más como afirmación que como duda. Así es, respondió la joven acercándose. ¿Te gusta la música? Daniel asintió con entusiasmo. Tocaba la batería, antes de esto. ¿Y el doctor te ha dicho si podrás volver a tocar?, preguntó Lucerito con interés genuino. Sí, respondió Daniel, señalando con la cabeza los equipos médicos que lo rodeaban. Me dijo que cuando mejore podré tocar otra vez. Por supuesto que sí, intervino el doctor Sánchez con una sonrisa, aunque en su mirada se notaba la preocupación. Serás el mejor baterista de Monterrey. La conversación fluyó con naturalidad. Daniel les mostró algunos de sus dibujos y les contó sobre sus amigos en el hospital, las materias que más le gustaban de la escuela y cómo soñaba con ver ballenas algún día. Nunca he visto una de verdad, solo en la tele, confesó. Lucero intercambió una mirada con su hija. Ese pequeño deseo se grabó en ambas de inmediato. Ha sido un gusto conocerte, Daniel, dijo Lucero finalmente. Eres un niño muy especial y valiente. ¿Van a volver?, preguntó él con una mezcla de esperanza y duda. Claro que sí, aseguró Lucerito sin titubear. Te lo prometo. De regreso a la oficina del doctor, Lucero tomó asiento y respiró hondo antes de hablar. Quiero cubrir todos los gastos del tratamiento de Daniel. El trasplante, la recuperación, todo, anunció. Y también quiero asegurarme de que su madre no pierda la casa. Mi abogado se pondrá en contacto con usted para coordinarlo. El doctor Sánchez asintió con seriedad. Es un gesto extraordinario. Puede marcar la diferencia en su vida. También quiero que busquen el mejor donante posible, añadió Lucero. No importa dónde esté ni cuánto cueste traerlo. Haré lo que sea necesario. Lo prometo, respondió el médico. Pero incluso con todos los recursos, el tiempo sigue siendo nuestro mayor enemigo. El resto del día pasó entre reuniones y ensayos, pero Lucero y Lucerito no podían apartar de su mente la imagen del niño en su cama. Mientras se preparaban para el concierto, Lucero recibió un mensaje de Lorena. Mi mamá me dijo que estuvieron en el hospital con Daniel. No tengo palabras para agradecerles. Él está emocionado y dice que tiene que mejorar para ir a su próximo concierto. Lucero sonrió y mostró el mensaje a su hija. Creo que tenemos una razón extra para dar lo mejor esta noche, comentó Lucerito mientras ajustaba su vestuario. Siempre la hemos tenido, replicó Lucero, pero a veces lo olvidamos. A la mañana siguiente, la noticia de que Lucero había visitado a un niño enfermo empezó a circular en pequeños círculos. La cantante no había hecho pública la visita, pero en un hospital los secretos rara vez se guardan mucho tiempo. Mariana Torres, joven reportera de espectáculos, recibió la información de una fuente fiable. En lugar de publicar un artículo sensacionalista, decidió contactar primero al equipo de relaciones públicas de Lucero. La respuesta llegó en forma de llamada de Ricardo Pérez. Señorita Torres, lo agradecemos que nos contacte antes de publicar. La señora Lucero no desea hacer comentarios sobre actividades privadas durante su estancia en Monterrey. Entiendo, respondió Mariana, aunque con cierta decepción. Pero, niega que visitó el hospital. No confirmo ni niego nada, dijo Ricardo. Solo le diré que cualquier actividad no relacionada con su gira es personal. Finalmente, Mariana optó por otro enfoque. Escribió un artículo general sobre el trabajo filantrópico de Lucero, mencionando de pasada el rumor de una posible visita a un hospital. Mientras tanto, Ricardo se reunió con el doctor Sánchez y la administración del hospital. En menos de un día, establecieron un fondo para cubrir los gastos de Daniel y comenzaron la búsqueda internacional de donantes. De forma paralela, otro abogado del equipo de Lucero contactó al banco que mantenía la hipoteca de la casa de Lorena. Tras varias rondas de negociación, lograron un acuerdo. La deuda sería liquidada en su totalidad con una condición estricta de confidencialidad sobre la identidad del benefactor. Lorena, recién llegada de un vuelo, recibió la llamada del banco esa misma tarde. Señora Campos, su hipoteca ha sido saldada en su totalidad. Su casa ya no corre riesgo de embargo, informó la ejecutiva con voz profesional. Debe haber un error, respondió Lorena, incrédula. Yo no tengo cómo pagar esa cantidad. No hay ningún error. Ha sido liquidada por un benefactor anónimo, insistió la mujer. Lorena colgó con las manos temblorosas. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras se dejaba caer en una silla. Esa tarde, mientras estaba sentada junto a la cama de Daniel en el hospital, recibió un mensaje de Lucero. ¿Cómo están tú y Daniel hoy? El doctor Sánchez me dijo que ya iniciaron la búsqueda de donantes. No te preocupes por la casa, concéntrate en estar con tu hijo.
Les mando un abrazo a ambos. Mamá, ¿estás llorando?, preguntó Daniel, interrumpiendo la lectura de un cómic. No, mi cielo, solo estoy un poco emocionada, respondió, secándose las lágrimas con rapidez. ¿Es por Lucero? Ella me dijo que me iba a mejorar, y yo le creo, afirmó el niño con seguridad. Yo también le creo, hijo, contestó Lorena, abrazándolo con delicadeza. En paralelo, Lucero y Lucerito continuaban su gira. En Guadalajara, mientras se alistaban para el segundo concierto, madre e hija comentaban nuevas ideas. Estaba pensando, ¿qué te parece si dedicamos una canción especial a Daniel esta noche?, propuso Lucerito mientras la maquillaban. Me parece perfecto, respondió Lucero, levantando la vista de la lista de canciones. ¿Cuál sugieres? Vencer al tiempo, contestó sin dudar. Su letra encaja perfectamente. Habla de luchar contra lo imposible y no rendirse. Lucero asintió, emocionada. Aquella canción había nacido en una etapa difícil de su vida y siempre había sido un himno de perseverancia. Entonces haremos un arreglo especial, solo piano y nuestras voces, decidió. El concierto en el auditorio Telmex fue un éxito rotundo. Más de 6.000 personas las recibieron con una ovación ensordecedora. Durante casi 2 horas, el escenario fue suyo, alternando clásicos y temas nuevos preparados para la gira. Cuando llegó el turno de vencer al tiempo, Lucero tomó el micrófono. Esta noche queremos dedicar esta canción a alguien muy especial, dijo con voz firme. A veces la vida nos pone pruebas que parecen imposibles, pero en esos momentos descubrimos nuestra verdadera fuerza. Esta va por todos los guerreros que luchan cada día, especialmente los más pequeños. No mencionó a Daniel por su nombre, respetando su privacidad, pero ambas sabían bien a quién se dirigía la dedicatoria. La interpretación fue tan emotiva que varias personas en el público secaron lágrimas discretas. Esa misma noche, de regreso en el hotel, Lucero llamó a Ricardo. Necesito que organices una reunión con el comité directivo de la fundación en cuanto volvamos a Ciudad de México, dijo sin rodeos. ¿Puedo preguntar de qué se trata?, inquirió él. Se llamará Proyecto Ballenas. Te contaré los detalles mañana, pero quiero crear un programa para niños con cáncer que tengan sueños vinculados con la música o el arte. ¿Tiene que ver con Daniel?, preguntó Ricardo. Él fue la inspiración, sí, pero quiero que llegue a muchos más. Tras finalizar la llamada, Lucero explicó a su hija lo que había estado imaginando. No se trataba solo de ayudar económicamente con tratamientos médicos, sino también de dar algo igual de vital: esperanza y motivación. Cada niño tiene un ver ballenas, dijo Lucero, aludiendo al sueño de Daniel. Algo que desea hacer cuando supere la enfermedad. Quiero que identifiquemos esos sueños y trabajemos para hacerlos realidad, sobre todo si están relacionados con la música. Lucerito escuchaba con creciente entusiasmo. Podríamos organizar clases virtuales para niños hospitalizados, conseguir instrumentos adaptados, incluso grabar canciones con ellos. Exacto, asintió su madre. Y tú podrías coordinar la parte musical. Tienes formación en el conservatorio y conoces a muchos jóvenes músicos dispuestos a colaborar. La conversación se prolongó hasta entrada la madrugada, cada idea generando otra, como si estuvieran construyendo un mapa de posibilidades. A la mañana siguiente, mientras desayunaban, el teléfono de Lucero vibró. El mensaje provenía del Dr. Sánchez. Buenos días, Lucero. Tenemos noticias importantes. Se ha encontrado un posible donante de médula ósea en Barcelona, con un 90% de compatibilidad. Estamos iniciando protocolos para confirmar, Y. Proctor. Lucero sonrió de inmediato. ¿Buenas noticias?, preguntó Lucerito, intrigada. Las mejores, respondió su madre, mostrándole el mensaje. Parece que todo se mueve más rápido de lo que esperábamos. Durante los días siguientes, mientras la gira continuaba por distintas ciudades, Lucero se mantuvo en contacto constante con el doctor y con Lorena. La compatibilidad del donante fue confirmada, y comenzaron los preparativos para el trasplante. En paralelo, en Ciudad de México, el equipo legal y administrativo de la fundación trabajaba en la estructura del Proyecto Ballenas. El comité directivo recibió la propuesta con entusiasmo, viéndola como una evolución natural de la misión original. 10 días después de aquel vuelo que lo cambió todo, Lucero y Lucerito regresaron a Monterrey para cerrar la gira. La ciudad las recibió con calidez, pero esta vez su primera parada no sería el auditorio. Fueron directamente al hospital universitario, sin necesidad de discreción. La visita había sido autorizada oficialmente. Daniel las esperaba en la sala de juegos de oncología pediátrica. Su semblante, aunque aún delicado,
Mostraba una luz distinta. «¡Volvieron!», exclamó al verlas. «Les dije a todos que regresarían, pero algunos no me creyeron». Lucero lo abrazó con cuidado. «Claro que volvimos, ¿verdad, Lucerito? Y traigo algo para ti», dijo la joven, sacando de una funda un pequeño ukelele diseñado para tocarse con poca fuerza muscular. «Sé que prefieres la batería, pero esto te servirá mientras tanto. Es fácil de tocar en la cama y no molesta a las enfermeras». Los ojos del niño se iluminaron. Tomó el instrumento con manos temblorosas, examinándolo como si fuera un tesoro. «¿Me enseñarías a tocarlo?». «Por supuesto», respondió Lucerito, sentándose junto a él. «De hecho, por eso estamos aquí». Mientras su hija enseñaba los primeros acordes, Lucero invitó a Lorena a una sala contigua. «¿Cómo estás?», preguntó con sincera preocupación. «Mejor que hace 2 semanas, sin duda», contestó Lorena con una leve sonrisa. «Todavía no puedo creer lo que has hecho por nosotros. La casa, los tratamientos, el donante». «No tienes que agradecer nada», la interrumpió Lucero. «Lo importante es que Daniel reciba el trasplante y tú puedas estar con él. El doctor dice que el donante llegará la próxima semana y todo está listo», informó Lorena. «Lo sé, he estado en contacto con él, pero hay algo más de lo que quiero hablarte», dijo Lucero, apenas conteniendo la emoción. Lucero tomó asiento frente a Lorena y comenzó a explicarle con calma. Le contó cómo su encuentro en aquel vuelo había sido el punto de partida para una nueva iniciativa dentro de su fundación. «Se llamará Proyecto Ballenas», dijo con una sonrisa. «No solo ayudará a cubrir tratamientos médicos de niños con cáncer, sino que también les dará herramientas para mantener viva su pasión por la música durante la recuperación. Queremos que Daniel sea el primer beneficiario oficial, si estás de acuerdo». Lorena la escuchaba con ojos cada vez más abiertos. «¿Todo esto surgió por lo que pasó en ese vuelo? ¿Por cómo traté a tu hija?». «La vida es extraña, ¿no crees?», respondió Lucero con calidez. «A veces, nuestros peores momentos se convierten en el motor de algo increíble». «No sé qué decir». «Por supuesto que estoy de acuerdo», respondió Lorena, con la voz cargada de emoción. «A Daniel la música le ha dado fuerzas todo este tiempo». «Hay algo más», añadió Lucero. «Cuando supere el trasplante y esté fuerte para viajar, queremos cumplir su sueño de ver ballenas. Ya estamos coordinando un viaje a Baja California para la temporada de migración». Esta vez, Lorena no pudo contener las lágrimas. «¿Por qué haces todo esto? No lo entiendo. Si me hubieras tratado bien ese día, quizá nuestros caminos nunca se habrían cruzado. Y Daniel seguiría siendo uno de tantos niños luchando en silencio. Tal vez las cosas tenían que suceder así». Cuando regresaron a la sala de juegos, encontraron a Daniel y Lucerito riendo mientras intentaban tocar una melodía sencilla en el ukelele. Otros niños se habían acercado, atraídos por la música y la energía. «Mira, mamá», exclamó Daniel al verlas. «Ya puedo tocar la cucaracha». Aunque sus dedos aún se movían con torpeza, logró una versión reconocible que arrancó aplausos de todos. «Impresionante para tu primera clase», dijo Lucero, genuinamente sorprendida. «Creo que tenemos un músico natural aquí». Antes de irse, madre e hija prometieron regresar después del concierto. El hospital había organizado una transmisión en circuito cerrado para que los niños pudieran ver el espectáculo desde sus habitaciones. «Estaremos cantando para ustedes», aseguró Lucerito. «Así que no se pierdan cuando anunciemos vencer al tiempo». Ya en el camerino del auditorio, mientras se preparaban para el concierto final de la gira, Lucero recibió una llamada inesperada. Era Mariana Torres, la reportera que había manejado con discreción la noticia de su visita al hospital. «Señora Lucero, sé que está por comenzar su presentación, pero me han llegado rumores de un nuevo proyecto de su fundación relacionado con música y niños oncológicos. ¿Podría concederme una entrevista exclusiva?». «Sé que fuiste muy respetuosa con la información sobre nuestra visita al hospital», respondió Lucero. «Así que creo que te debo esa entrevista, pero con una condición. El proyecto Ballenas aún no está listo para anunciarse. Si aceptas esperar unas semanas, tendrás la exclusiva del lanzamiento oficial». Mariana aceptó de inmediato, agradecida por la oportunidad. Esa noche, el auditorio Pabellón M vibró con energía. Más que un cierre de gira, fue una celebración del camino recorrido y de lo que estaba por venir. Cuando llegó el momento de vencer al tiempo, Lucero tomó el micrófono. «Esta canción es para todos los guerreros que luchan batallas invisibles, en especial los más pequeños. Y muy especialmente, para un pequeño baterista que hoy aprende a tocar el ukelele. Esta es para ti, Daniel». En el hospital,
El niño escuchaba con los ojos brillantes. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía como un paciente, sino como un niño con sueños y futuro. 3 meses habían pasado desde aquella noche en Monterrey. En Ciudad de México, los árboles comenzaban a perder sus hojas, anunciando el inicio del otoño. En la sede central de la Fundación Lucero por los Niños, el ambiente era intenso. Un equipo de 10 personas trabajaba a toda marcha para ultimar los preparativos del lanzamiento oficial del proyecto Ballenas. Lucero, sentada en la cabecera de una amplia mesa de juntas, revisaba minuciosamente los documentos finales mientras escuchaba a Ricardo Pérez. «Todo está listo para el anuncio de mañana», informó el abogado. «Tenemos confirmadas entrevistas con los 5 medios más importantes, comenzando con la exclusiva para Mariana Torres, como acordamos. El comunicado de prensa ya fue aprobado y el sitio web del proyecto se activará en cuanto termine la rueda de prensa». Lucero asintió satisfecha. ¿Qué hay de los primeros candidatos al programa? Alicia Mendoza, gestora cultural contratada para coordinar la parte artística, tomó la palabra. «Tenemos una lista inicial de 25 niños que cumplen con los criterios. 15 en Ciudad de México, 7 en Guadalajara y 3 en Monterrey, incluido Daniel». «Perfecto», dijo Lucero, haciendo anotaciones. «¿Y los músicos voluntarios?» «Lucerito ha hecho un trabajo extraordinario», intervino Ricardo. «Ha reclutado a más de 30 músicos profesionales y estudiantes avanzados del conservatorio. También consiguió que 5 luthieres donen instrumentos adaptados para niños con movilidad reducida». Una sonrisa de orgullo cruzó el rostro de Lucero. En esos meses, había visto a su hija transformarse de una joven talentosa pero indecisa a una mujer con propósito y determinación. «Por cierto, debería estar aquí», comentó mirando el reloj. En ese momento, la puerta se abrió y Lucerito entró, con el rostro iluminado por una noticia. «Acabo de hablar con el doctor Sánchez. Daniel ha sido dado de alta oficialmente. El trasplante fue un éxito y los últimos exámenes muestran que está libre de células cancerígenas». Un aplauso espontáneo llenó la sala. Aunque el proyecto ya incluía a muchos niños, Daniel seguía siendo el símbolo del inicio de todo. «¿Cuándo podemos visitarlo?», preguntó Lucero emocionada. «Está en casa desde ayer. Lorena dice que cada día está más fuerte y que no deja de practicar con el ukelele. Ahora quiere aprender todas las canciones de Coldplay». Las risas recorrieron la mesa. Para todos, aquella noticia era un recordatorio del propósito que los unía. «¿Y el viaje para ver ballenas?», preguntó Lucero. «El médico dice que en un mes estará lo bastante fuerte. Ya contacté con el centro de avistamiento en Baja California. La temporada alta empieza en diciembre. Sería el momento perfecto». «Excelente», dijo Lucero. «Asegúrate de coordinarlo con nuestra visita. Quiero estar ahí cuando vea su primera ballena». La reunión continuó puliendo los últimos detalles. A diferencia de otras campañas, esta vez Lucero planeaba usar toda su plataforma mediática para dar visibilidad a la causa, no solo para recaudar fondos, sino para concientizar sobre la realidad de los niños con cáncer y la importancia de mantener vivos sus sueños. Cuando la sesión terminaba, Ricardo recordó algo. «Casi lo olvido. Llegó esto para ti de Aeroméxico». Lucero abrió el sobre. Era una carta oficial notificando que Lorena había recibido una licencia extendida con goce de sueldo para cuidar a su hijo durante la recuperación. «Parece que alguien en la aerolínea también quiso hacer lo correcto», comentó, mostrándosela a su hija. «O tal vez alguien les contó lo que pasó y no quisieron quedarse atrás», replicó Lucerito con una sonrisa traviesa. «Sea como sea, es una preocupación menos para Lorena», concluyó Lucero. Esa misma tarde, con los preparativos para el lanzamiento prácticamente terminados, Lucero y Lucerito decidieron visitar a Daniel y a Lorena en su hogar. Sería la primera vez que entrarían a su casa. El apartamento, ubicado en la colonia Narvarte, era modesto pero acogedor. Lorena, algo nerviosa, daba los últimos toques de orden en la sala mientras conversaba con su madre, una mujer de rostro amable que había sido un pilar fundamental durante la hospitalización del niño. «No tienes por qué ponerte así», dijo la mujer mayor, intentando tranquilizarla. «Ellas son personas sencillas, a pesar de su fama». «No puedo evitarlo. Daniel lleva días esperando esta visita. Y yo aún no termino de creer todo lo que han hecho por nosotros», respondió Lorena, enderezando un cojín del sofá. El timbre sonó puntual. Tomando aire, Lorena abrió la puerta. Del otro lado, Lucero y Lucerito sonreían, sosteniendo ramos de flores y un paquete envuelto en papel colorido. «Bienvenidas», dijo Lorena, intentando disimular el temblor en su voz. «Por favor, pasen».
La sala reflejaba perfectamente la vida centrada en Daniel. Fotografías en distintas etapas, algunos dibujos enmarcados y un par de estanterías con libros y juguetes. «¡Qué lugar tan cálido!», comentó Lucero mientras miraba a su alrededor. «Se siente como un verdadero hogar». «Daniel está en su habitación», explicó Lorena. «Quería darte una sorpresa, así que me pidió que te llevara directamente cuando llegaras». Un breve pasillo las condujo hasta una puerta decorada con calcomanías de instrumentos musicales y superhéroes. Lorena tocó suavemente y abrió. Dentro, Daniel, visiblemente más fuerte que la última vez, estaba sentado en su cama, rodeado de pequeños instrumentos. Un ukelele, una guitarra acústica infantil, un xilófono y una batería electrónica portátil. «¡Sorpresa!», exclamó el niño con una gran sonrisa. «Les preparé un concierto». Sin esperar respuesta, comenzó a tocar el ukelele, interpretando una versión simplificada pero reconocible de Vencer al tiempo. A pesar de la técnica aún básica, había algo profundamente conmovedor en verlo así, semanas después de haber estado postrado y debilitado en una habitación de hospital. Lucero y Lucerito tomaron asiento en las sillas que Lorena había dispuesto frente a su escenario. Aplaudieron con entusiasmo cuando terminó, provocando que el pequeño se iluminara de orgullo. «Eso fue increíble, Daniel», exclamó Lucerito. «Has mejorado muchísimo desde la última vez». «He practicado todos los días», explicó el niño con tono travieso. «Mi abuela dice que hago demasiado ruido, pero mamá dice que es terapéutico». La abuela, observando desde la puerta, sonrió con ternura. «Te trajimos algo», dijo Lucero, entregándole el paquete que llevaba. «Es de parte de todo el equipo del proyecto Ballenas». Daniel rompió el papel con rapidez, revelando una tableta de última generación, configurada con aplicaciones de producción musical, programas de teoría y una plataforma educativa exclusiva. «¡Guau!», exclamó, con los ojos abiertos de par en par. «¿Esto es para mí?» «Completamente tuyo», confirmó Lucero. «Podrás componer, aprender y grabar tu propia música. Y, a partir de la próxima semana, tendrás clases virtuales 2 veces por semana con profesores del conservatorio». «Y eso no es todo», añadió Lucerito, sacando un sobre de su bolso. Dentro había documentos y fotografías. El itinerario del viaje a Baja California para avistar ballenas durante la migración anual. «Tu sueño se hará realidad», explicó la joven. «Y no irás solo. Iremos todos juntos». Daniel se levantó, con algo de dificultad, y abrazó primero a Lucerito y luego a Lucero. «Gracias, es el mejor regalo del mundo», murmuró con lágrimas en los ojos. Lorena observaba la escena, conmovida, mientras en su interior todavía luchaba contra un sentimiento de culpa por el primer encuentro. Como si pudiera leer sus pensamientos, Lucero se acercó a Lorena mientras Daniel seguía explorando su nueva tableta junto a Lucerito. «A veces las cosas más hermosas nacen de momentos completamente inesperados», comentó en voz baja. Lorena la miró, con los ojos llenos de gratitud. «Nunca podré agradecerte lo suficiente. No solo salvaste la vida de mi hijo, también le diste un propósito, algo que lo motiva a levantarse cada día. Y todo comenzó porque yo tuve un mal día y fui descortés con ustedes». «Quizá ese era exactamente el encuentro que debía ocurrir», reflexionó Lucero. «Si no, nuestros caminos no se habrían cruzado, Daniel seguiría enfermo, tú habrías perdido tu casa, y nosotras no habríamos descubierto esta nueva misión». La tarde continuó entre risas, música y planes. Daniel, orgulloso, mostró sus progresos con el ukelele, alternando entre melodías infantiles y algunos acordes que había aprendido por su cuenta. Lorena preparó una merienda sencilla pero deliciosa, y la abuela contó anécdotas de cuando Daniel era pequeño y golpeaba ollas en la cocina como si fueran tambores. Cuando la luz comenzó a desvanecerse y llegó el momento de despedirse, Daniel hizo una petición tímida. «¿Podrían cantar Vencer al tiempo para mí? Es la canción que me dio fuerzas en el hospital». Lucero y Lucerito se miraron y sonrieron. Sin instrumentos ni micrófonos, comenzaron a cantar ahí mismo, llenando la pequeña habitación con sus voces perfectamente entrelazadas. La armonía se expandió, creando un silencio reverente cuando la última nota se desvaneció. Durante unos segundos, nadie habló. Era como si todos quisieran prolongar el instante. Finalmente, Daniel rompió el silencio. «Algún día, yo también voy a componer canciones que ayuden a la gente cuando esté triste o asustada». «Estoy segura de que lo harás», afirmó Lucero, abrazándolo con cuidado. «Y cuando llegue ese día, será nuestro turno de escucharte con toda la atención del mundo». A la mañana siguiente, la ciudad amaneció despejada y luminosa. En un hotel del centro,
Periodistas de diferentes medios aguardaban en un salón preparado para la rueda de prensa del lanzamiento del proyecto Ballenas. Lucero y Lucerito, vestidas con elegancia sencilla, ocuparon el centro de la mesa junto a Ricardo Pérez y otros miembros clave del equipo. Entre el público, discretamente, se encontraban Lorena y Daniel, invitados especiales para este momento tan importante. Tras la presentación oficial del proyecto, Mariana Torres tuvo el privilegio de formular la primera pregunta. Señora Lucero, este proyecto tiene un enfoque muy específico y personal, diferente a otras iniciativas de su fundación. ¿Podría contarnos cómo nació exactamente la idea del proyecto Ballenas? Lucero intercambió una mirada cómplice con su hija antes de responder. Habían acordado contar la historia real con el consentimiento de Lorena, conscientes de que podría inspirar a otros a transformar experiencias negativas en oportunidades de cambio. Todo comenzó en un vuelo a Monterrey, relató con voz clara. A veces la vida nos da lecciones en los lugares más inesperados. En ese vuelo conocimos a una sobrecargo que atravesaba el momento más difícil de su vida. Su hijo de 8 años luchaba contra la leucemia. Las circunstancias de nuestro encuentro no fueron las mejores, pero resultaron en una conexión que cambió nuestras vidas para siempre. Lucero narró, con delicadeza y sin omitir lo esencial, como un malentendido en el avión había sembrado la semilla de un proyecto que ahora beneficiaría a muchos niños. Cada niño que enfrenta una enfermedad grave tiene un sueño, continuó Lucero. Para Daniel era ver ballenas. Para otros puede ser tocar un instrumento, componer una canción o simplemente expresarse a través del arte. El proyecto Ballenas busca identificar esos sueños y convertirlos en una fuerza motivadora durante el tratamiento. En ese momento, Lucerito tomó el micrófono. Con voz serena pero llena de convicción, explicó la estructura del programa. Clases virtuales de música para niños hospitalizados, instrumentos adaptados para diferentes condiciones físicas, mentores profesionales y la realización de los sueños artísticos que cada niño quisiera cumplir. No solo queremos ayudarlos a superar la enfermedad, concluyó. Queremos que, mientras luchan, tengan algo que los haga vibrar, que les recuerde que son más que una condición médica. Son niños con talentos, pasiones y un futuro por delante. Las preguntas de los periodistas se sucedieron durante casi una hora. Lucero y Lucerito respondían con una mezcla perfecta de profesionalismo y emoción genuina. No se trataba de una iniciativa benéfica más. Era una misión personal que había transformado su forma de ver la vida. Cuando parecía que todo estaba dicho, Lucero hizo un anuncio inesperado. Antes de concluir, quiero compartir una noticia muy especial. El primer beneficiario del proyecto Ballenas, el niño que inspiró todo esto, ha superado su batalla contra el cáncer. Su trasplante de médula fue un éxito y está oficialmente en remisión. Un aplauso espontáneo llenó la sala. Algunos periodistas, conmovidos por la historia que acababan de escuchar, no pudieron evitar que se les humedecieran los ojos. Daniel y su mamá, Lorena, están aquí con nosotros. Si se sienten cómodos, nos gustaría invitarlos a compartir brevemente su experiencia. Todas las miradas se dirigieron hacia ellos. Lorena, visiblemente nerviosa pero decidida, tomó la mano de su hijo y caminaron hasta el frente. Lucerito les cedió el micrófono. No soy buena hablando en público, comenzó Lorena, con la voz temblorosa, pero quiero decir algo importante. Hace 4 meses, estaba desesperada. Mi hijo estaba gravemente enfermo, a punto de perder nuestra casa, y sentía que el mundo se derrumbaba. En un día especialmente difícil, cometí el error de ser descortés con alguien en mi trabajo. Esa persona era Lucerito Mijares. Un murmullo recorrió la sala. Esa parte de la historia no se había contado antes. Lo que sucedió después cambió nuestras vidas, continuó. En lugar de enojarse o usar su influencia para perjudicarme, Lucero quiso entender. No juzgó. Y cuando supo de nuestra situación, movió cielo y tierra para ayudarnos. Daniel, que había permanecido callado, tomó el micrófono con naturalidad. Me salvaron la vida. No solo porque ayudaron con mi tratamiento, sino porque me devolvieron la esperanza. Ahora voy a ver ballenas, y algún día seré músico famoso como ellas. El público estalló en aplausos. Para muchos periodistas acostumbrados a un mundo del espectáculo superficial, presenciar un testimonio así era un recordatorio del impacto real que la empatía y la acción podían tener. Cuando Lorena y Daniel regresaron a sus asientos, Lucero cerró la conferencia con unas palabras. El proyecto Ballenas nace de la certeza de que cada encuentro, incluso los que parecen negativos, puede contener la semilla de algo extraordinario. A veces solo hay que mirar más allá del momento para descubrir el propósito que nos espera.
La rueda de prensa terminó, pero el eco comenzó a expandirse de inmediato. En cuestión de horas, la historia del malentendido en el vuelo que dio origen a un proyecto para cambiar vidas se volvió viral en redes sociales y medios. En los días posteriores a la rueda de prensa, la historia se propagó como un incendio en temporada seca. No era solo la noticia de un nuevo programa benéfico, sino el relato humano detrás de lo que capturaba la atención. Un encuentro fortuito, un gesto hostil, una decisión de responder con compasión y el cambio profundo que aquello había generado. Lucero recibió una llamada del Dr. Sánchez apenas 3 días después del anuncio oficial. Su tono era de entusiasmo genuino. «No vas a creer lo que está pasando», comenzó. Desde que se conoció la historia de Daniel, el Registro Nacional de Donantes de Médula Ósea ha recibido más de 3.000 nuevas inscripciones. Muchas personas llaman mencionando directamente el proyecto Ballenas, preguntando cómo pueden ayudar. El efecto dominó no se limitó a los donantes. Músicos profesionales de todo el país se ofrecieron como voluntarios para impartir clases. Fabricantes de instrumentos adaptados donaron equipos. Incluso hospitales en otras ciudades contactaron a la fundación para implementar programas similares en sus áreas pediátricas. Lo que había empezado como un gesto personal estaba convirtiéndose en un movimiento con alcance nacional. 3 meses más tarde, bajo un cielo despejado y el sol radiante de Baja California Sur, un pequeño grupo esperaba a bordo de un bote de observación. Entre ellos, un Daniel de 9 años, completamente recuperado, no podía apartar la mirada del horizonte. Lucero, Lucerito y Lorena compartían su expectación. La brisa marina traía consigo el olor salado del Pacífico y el murmullo de las olas golpeando suavemente el casco. «Ahí», exclamó de pronto el guía, señalando hacia un punto en el agua. En cuestión de segundos, una majestuosa ballena jorobada emergió de las profundidades, lanzando un chorro de agua al aire antes de sumergirse con elegancia. «La estoy viendo, mamá», gritó Daniel, aferrándose a la barandilla. «Estoy viendo ballenas de verdad». Lucero y Lorena intercambiaron una mirada cargada de emoción. «A veces los milagros ocurren de formas inesperadas», comentó Lucero en voz baja. «Y a veces», respondió Lorena, con una sonrisa serena, «son personas como tú las que los hacen posibles». Mientras el bote seguía el lento avance de las ballenas, Daniel sacó de su mochila el pequeño ukelele que había insistido en traer. Sin previo aviso, comenzó a tocar una melodía que había estado componiendo durante semanas. Era sencilla pero conmovedora, inspirada, según explicaría después, en el sonido que imaginaba que harían las ballenas si pudieran cantar como humanos. La había titulado simplemente Gratitud. El grupo escuchó en silencio, mecidos por el vaivén del mar, bajo un cielo tan azul que parecía no tener fin. Aquella escena resumía todo el viaje, no solo la superación de la enfermedad, sino el poder de la música, la compasión y los sueños cumplidos. Para Lucero y Lucerito, ver a Daniel así era la confirmación de que el proyecto Ballenas iba más allá de lo que habían imaginado. No era únicamente un programa para apoyar económicamente. Era un recordatorio de que cada niño, incluso en medio de la lucha más dura, necesitaba razones para creer en un futuro luminoso. De regreso al puerto, Daniel se sentó entre Lucero y su madre, todavía aferrando el ukelele. «Este es solo el principio», dijo con una convicción que contrastaba con su corta edad. «Voy a componer muchas más canciones, y todas van a ayudar a alguien, como ustedes me ayudaron a mí». Lucerito lo abrazó y respondió: «Y nosotros estaremos ahí para escucharlas todas». Semanas antes del viaje a Baja California, la sede de la Fundación Lucero por los Niños en Ciudad de México se había convertido en un verdadero centro de operaciones. El proyecto Ballenas, que en un inicio había sido pensado para unos cuantos beneficiarios, ahora crecía a un ritmo que nadie había anticipado. En una reunión matutina, Alicia Mendoza presentó un informe actualizado. «Hemos ampliado el programa a 42 niños, 18 en Ciudad de México, 12 en Guadalajara, 7 en Monterrey y 5 en Puebla. Todos tienen sueños vinculados con la música o las artes, y ya están recibiendo clases virtuales semanales». Ricardo Pérez añadió: «En el área logística, hemos conseguido donaciones suficientes para cubrir los próximos 2 años de instrumentos y material educativo. Además, 3 empresas de transporte han ofrecido sus servicios para traslados especiales sin costo». Lucero escuchaba con atención, tomando notas en su libreta. «¿Qué hay de la parte médica?», preguntó. «En coordinación con hospitales locales, hemos creado un protocolo para priorizar a los niños del proyecto en casos de tratamientos costosos. No reemplaza al sistema de salud, pero agiliza la atención y reduce listas de espera», explicó Ricardo. Lucerito,
que había estado revisando una carpeta de solicitudes, intervino. Tenemos una nueva propuesta: crear talleres presenciales itinerantes. Serían eventos en los que músicos voluntarios visiten hospitales para dar clases, ofrecer pequeños conciertos y entregar instrumentos. Podríamos empezar en enero. Me encanta, dijo Lucero sin dudar. Que el arte llegue a ellos, no solo de forma virtual, sino con contacto directo. Hay una energía especial en la música en vivo que no se puede transmitir por una pantalla. La reunión continuó afinando detalles. Alicia propuso un ciclo de conciertos benéficos con artistas reconocidos, cuyas ganancias se destinarían íntegramente al proyecto. Varios nombres ya habían mostrado interés en participar. Mientras tanto, en Monterrey, Lorena se había convertido en una especie de embajadora informal del programa. En sus días libres, visitaba a otras familias en situaciones similares para compartir su experiencia y alentarlas a no perder la esperanza. Es increíble cómo ahora puedo hablar de todo lo que pasamos sin sentirme derrotada, le comentó a Lucero en una llamada. Contar nuestra historia me hace sentir que lo vivido tiene un propósito mayor. Lucero sonrió al escucharla. Porque lo tiene, Lorena. Tu historia es parte de algo mucho más grande de lo que imaginamos en ese vuelo. En paralelo, la repercusión mediática seguía dando frutos. La entrevista exclusiva que Mariana Torres había esperado pacientemente se publicó en una revista de alcance nacional y se convirtió en una de las más leídas del mes. No se centraba en el lado sensacionalista, sino en la visión del proyecto Ballenas y en testimonios de niños que ya participaban. La respuesta del público fue inmediata. Más donaciones, más voluntarios y, sobre todo, más historias de familias que encontraban inspiración en aquel encuentro fortuito transformado en red de apoyo. En una tarde lluviosa de noviembre, Lucero y Lucerito se reunieron a solas en la oficina de la fundación para revisar el plan final del viaje a Baja California. Todo está confirmado, informó Lucerito. Transporte, alojamiento, permisos médicos, y hasta un fotógrafo que documentará la experiencia para los archivos del proyecto. Daniel ya cuenta los días. Lucero se recostó en su silla, dejando escapar un suspiro satisfecho. Este viaje va a ser algo más que cumplir un sueño. Será el símbolo de lo que queremos lograr. Mostrar que, incluso en las batallas más duras, hay espacio para la belleza y la alegría. Lucerito asintió. Y lo mejor es que es apenas el comienzo. El día del viaje amaneció con un cielo limpio y una brisa suave en Baja California Sur. El grupo, Lucero, Lucerito, Daniel, Lorena y la abuela del niño, llegó temprano al puerto, acompañados por un equipo reducido de la fundación para asistir en la logística. Daniel no cabía en sí de la emoción. Llevaba puesta una gorra azul marino con un dibujo de ballena que le había regalado Lucerito la noche anterior, y cargaba con cuidado el pequeño ukelele que, según él, debía formar parte del momento. El guía, un hombre moreno y sonriente llamado Julián, los recibió con entusiasmo. Hoy es un día perfecto para el avistamiento, anunció mientras ayudaba a todos a subir al bote. La embarcación, pintada en tonos blancos y azules, se balanceaba suavemente al ritmo de las olas. Lucero se aseguró de que Daniel y su abuela estuvieran bien acomodados en un banco central, protegidos por chalecos salvavidas y una lona para resguardarlos del sol. ¿Listo para tu aventura?, preguntó Lucerito, sentándose junto a él. Más que listo, respondió el niño, con una sonrisa tan amplia que parecía iluminarle el rostro entero. El bote se alejó del muelle y pronto la costa quedó atrás, reemplazada por una inmensidad azul que parecía no tener fin. El sonido del motor se mezclaba con el graznido de las gaviotas y el murmullo constante del mar. Pasaron 20 minutos antes de que Julián hiciera una señal con la mano. Ahí adelante, ¿ven esa sombra en el agua? Todos se inclinaron hacia un lado del bote. Un momento después, el mar se rompió en un estallido de espuma. Una ballena jorobada emergió majestuosamente, lanzando un chorro de agua al aire que brilló bajo el sol antes de caer como lluvia. «¡Es enorme!», exclamó Daniel, aferrándose a la barandilla con ambas manos. Sus ojos estaban tan abiertos que parecían querer absorber cada detalle. La ballena volvió a sumergirse con un movimiento lento y elegante, mostrando su aleta caudal antes de desaparecer bajo la superficie. «Esto es mejor de lo que imaginaba», dijo Daniel, casi en un susurro. Durante la siguiente hora, el grupo observó varias ballenas más, algunas con crías que nadaban junto a ellas. El bote mantenía una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca para que pudieran escuchar el sonido profundo de sus exhalaciones. En un momento de calma, Daniel sacó su ukelele. «Quiero tocar algo que he estado practicando», anunció.
Comenzó a pulsar las cuerdas con manos pequeñas pero firmes, interpretando una melodía sencilla y dulce que tituló Gratitud. No tenía letra aún, pero el sentimiento se percibía en cada nota. Lorena lo miraba con lágrimas silenciosas, mientras Lucero y Lucerito intercambiaban una mirada cómplice, conscientes de que aquel instante quedaría grabado en la memoria de todos. ¿Sabes?, dijo Julián al terminar la canción. En la cultura local se cree que las ballenas entienden la música. Tal vez le acabas de regalar un concierto a estas gigantes del mar. Daniel sonrió, mirando al horizonte. Pues entonces, cuando sea músico famoso, volveré para tocarles más canciones. El bote emprendió el regreso al puerto mientras el sol comenzaba a bajar, tiñendo el mar con tonos dorados. El aire estaba cargado de esa mezcla de cansancio y plenitud que solo dejan las experiencias verdaderamente significativas. Lucero respiró hondo, sabiendo que ese día no era solo un sueño cumplido para Daniel, sino también una confirmación de que el proyecto Ballenas había nacido para transformar vidas de formas que todavía no alcanzaban a imaginar. El bote atracó en el muelle cuando el sol ya se acercaba al horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas. El aire estaba impregnado de sal y del murmullo constante de las olas rompiendo contra las rocas. Daniel fue el primero en bajar, todavía aferrando su ukelele como si fuera un tesoro. Tenía el cabello despeinado por el viento y las mejillas enrojecidas por el sol, pero su sonrisa permanecía intacta. Lorena descendió tras él, ayudada por Julián, y se tomó un momento para mirar de nuevo al mar. «Nunca pensé que llegaría a vivir algo así», murmuró, como hablando para sí misma. Lucero y Lucerito caminaron juntas por la pasarela, intercambiando una mirada que no necesitaba palabras. Aquella experiencia había sido tan transformadora para ellas como para la familia Campos. En la camioneta que las llevó de regreso al hotel, Daniel no dejó de hablar ni un segundo. Describía cada salto de ballena, cada soplido, cada sombra que había creído ver bajo el agua. La abuela lo escuchaba con atención, asintiendo y sonriendo, como si cada palabra fuera una joya. Ya en el hotel, se reunieron en una sala privada para compartir una cena sencilla. Lucerito propuso un brindis improvisado, por los sueños cumplidos, y por todos los que están por venir. Daniel levantó su vaso de jugo de naranja con solemnidad, como si entendiera perfectamente el significado de esas palabras. Y por las ballenas que escuchan música, añadió, provocando risas alrededor de la mesa. Después de la cena, mientras el resto conversaba, Lorena se acercó a Lucero. «No sé cómo agradecerte todo lo que has hecho. Me diste más que un tratamiento para mi hijo, me devolviste la esperanza, y me recordaste que la bondad existe, incluso cuando uno cree que no la merece». Lucero negó con la cabeza, colocando una mano en su hombro. «No se trata de merecer o no. A veces, la vida nos pone frente a personas que nos enseñan algo valioso, y tú me enseñaste que incluso un mal momento puede ser el inicio de algo extraordinario». Ambas se abrazaron, conscientes de que aquel vínculo que había nacido en un avión ya formaba parte de sus vidas para siempre. En su habitación, más tarde esa noche, Lucerito y Lucero conversaron antes de dormir. «¿Te das cuenta de lo que pasó en estos meses?», preguntó la joven. «Todo comenzó con una discusión por un jugo, y ahora mira dónde estamos». «Sí», respondió su madre, acomodando una almohada. «Eso es lo que me gusta de la vida, que las historias más grandes a veces nacen de los encuentros más pequeños». «Creo que el proyecto Ballenas va a crecer mucho más de lo que imaginamos», dijo Lucerito, con una convicción tranquila. «Yo también lo creo. Y tú serás una parte fundamental de eso», afirmó Lucero, orgullosa. Esa noche durmieron profundamente, con la serenidad que solo dejan las jornadas en las que el corazón se llena. Al día siguiente, el grupo emprendió el regreso a Ciudad de México. En el aeropuerto, Daniel se despidió con un abrazo fuerte para cada una. «No se olviden de escuchar mi próxima canción», dijo, guiñando un ojo. «Prometido», contestó Lucerito. Mientras el avión despegaba, Lucero miró por la ventanilla. El mar quedaba atrás, pero llevaba consigo la certeza de que lo que habían iniciado con Lorena y Daniel era apenas el primer capítulo de muchas historias que cambiarían vidas. De regreso en Ciudad de México, la rutina en la sede de la Fundación Lucero por los Niños adquirió un nuevo ritmo. El proyecto Ballenas ya no era solo un plan en papel ni un piloto experimental. Se había convertido en una realidad viva que crecía semana a semana. En el primer mes tras el viaje de Daniel, se sumaron 15 nuevos niños al programa. Historias tan distintas como inspiradoras llegaban a las oficinas. Una pequeña violinista de Puebla que soñaba con tocar en una orquesta, un joven de Guadalajara que quería escribir una obra de teatro, un adolescente capitalino que anhelaba grabar su primer rap.
Lucerito asumió con entusiasmo su rol como coordinadora de la parte musical. Entre ensayos y presentaciones, encontraba tiempo para organizar calendarios, contactar mentores y revisar los avances de cada participante. Sus videollamadas con los niños se habían convertido en momentos esperados por todos. Lucero, por su parte, se dedicaba a asegurar la sostenibilidad del proyecto. Reuniones con patrocinadores, acuerdos con empresas y negociaciones con hospitales. Aunque la carga de trabajo era intensa, cada testimonio de progreso le recordaba por qué valía la pena. Lorena también encontró un nuevo propósito. Gracias a la licencia con goce de sueldo, podía dedicar tiempo a su hijo y, a la vez, ofrecer apoyo emocional a otras madres que atravesaban situaciones similares. Su experiencia, narrada en charlas organizadas por la Fundación, inspiraba a familias y voluntarios por igual. Daniel continuaba su recuperación con una energía desbordante. La música se había vuelto parte de su vida diaria. Practicaba con el ukelele, componía melodías sencillas en la tableta y hasta se animaba a compartirlas en pequeños vídeos para sus amigos del hospital. «Quiero que todos sepan que se puede salir adelante», decía con naturalidad, sin dramatismos. Un día de diciembre, durante un evento interno de la Fundación, Daniel presentó su primera composición completa con letra. La llamó Olas de Esperanza. Subió al pequeño escenario improvisado con su ukelele y cantó ante un público formado por beneficiarios, voluntarios y el equipo de trabajo. La letra hablaba de un mar que parecía infinito, de ballenas que guiaban el camino y de la música como faro en medio de la oscuridad. Al terminar, el aplauso fue tan largo que el niño tuvo que bajar la cabeza, sonrojado. Lucero y Lucerito, en primera fila, se abrazaron emocionadas. Al despedirse ese día, Daniel les entregó a cada una un dibujo. Una ballena saltando sobre un pentagrama. «Es para que recuerden que ustedes me enseñaron a seguir soñando», explicó. Esa noche, en la oficina vacía, Lucero se quedó mirando el dibujo, pensando en todo lo que había sucedido desde aquel vuelo. Si alguien le hubiera dicho que una simple interacción en un avión desencadenaría un movimiento de alcance nacional, probablemente no lo habría creído. Reflexionó sobre lo fácil que hubiera sido reaccionar con enojo aquel día, y cómo elegir la compasión había abierto un camino insospechado. No solo para Daniel y su familia, sino para decenas de niños que ahora tenían nuevas razones para luchar. Antes de apagar la luz, escribió en su libreta una frase para no olvidar. «Nunca subestimes el poder de un momento, porque puede cambiar el curso de muchas vidas». El proyecto Ballenas seguiría creciendo. Nuevos sueños se sumarían, nuevas batallas se librarían y, con ellas, nuevas victorias llegarían. Pero en el corazón de todos los que habían sido parte de esa primera historia, siempre quedaría el recuerdo de un niño, un ukelele y el día en que vio por primera vez a las ballenas danzar sobre las olas. Porque a veces, las historias más extraordinarias comienzan en los lugares más inesperados, y florecen cuando alguien decide mirar más allá de la superficie para descubrir el dolor oculto y responder con empatía.